Niña desapareció en su cumpleaños en McDonald's. En 2010, su madre recibe una llamada aterradora. El sol de Arizona caía implacable sobre el estacionamiento del McDonald's en la avenida Camelback ese sábado 15 de mayo de 2010. Michelle Chen ajustó el espejo retrovisor de su Honda Civic y observó a su hija Sara saltando de emoción en el asiento trasero, con su vestido rosa favorito y una corona de papel dorado que había insistido en usar desde temprano. ¿Ya llegamos, mami? ¿Ya llegamos?, preguntaba Sara por quinta vez en 10 minutos, sus pequeñas manos presionadas contra la ventanilla. «Ya llegamos, princesa», respondió Michelle, sintiendo una mezcla de agotamiento y ternura. Había trabajado dobles turnos como enfermera en el Hospital General de Phoenix toda la semana para poder permitirse esta fiesta de cumpleaños. No era el Chuck E. Cheese que Sara había pedido originalmente, pero el McDonald's con área de juegos tendría que ser suficiente. David Chen, su esposo, terminaba de descargar las decoraciones del maletero. Sus movimientos eran mecánicos, distantes. La tensión entre ellos había crecido en los últimos meses debido a las deudas acumuladas y los turnos incompatibles de trabajo. Él trabajaba de noche en una fábrica de semiconductores, ella de día en el hospital. Sus conversaciones se habían reducido a intercambios sobre facturas y horarios. «Papá, ¿me ayudas con los globos?». Sara corrió hacia su padre, quien esbozó la primera sonrisa genuina que Michelle había visto en semanas. «Por supuesto, pequeña. Vamos a hacer que este sea el mejor cumpleaños número 7 del mundo». El McDonald's bullía de actividad. Familias hispanas llenaban las mesas, niños corrían entre los juegos, y el aroma a papas fritas se mezclaba con el aire acondicionado que luchaba contra el calor del desierto. Michelle había reservado el área de fiestas, un rincón con mesas de plástico rojo y amarillo decorado con payasos sonrientes que ahora le parecían vagamente inquietantes. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 2 de la tarde. Jenny Morrison, la mejor amiga de Sara de la escuela primaria Desert Hills, llegó con su madre Lisa, una mujer rubia y delgada que siempre parecía tener prisa. «Gracias por invitar a Jenny», dijo Lisa entregando un regalo envuelto en papel brillante. «No puedo quedarme mucho tiempo, tengo una cita con el dentista a las 4». Michelle asintió, acostumbrada a estas interacciones superficiales con otras madres. Phoenix podía ser una ciudad grande, pero el mundo de las familias de clase media trabajadora era pequeño y todos parecían vivir con horarios ajustados. Llegaron más niños. Tommy Reeves, un niño pecoso y enérgico, Sofía García, una niña tímida con coletas, y Marcus Johnson, el compañero de clase más callado de Sara. Cada llegada traía gritos de emoción de Sara, quien corría de un lado a otro organizando a sus amigos como una pequeña directora de orquesta. «Mira, mami», Sara tiró del brazo de Michelle. «Vinieron todos. Es el mejor cumpleaños del mundo». Michelle sintió un nudo en la garganta. A pesar de todas sus preocupaciones financieras, ver a su hija tan feliz hacía que todo valiera la pena. Tomó varias fotos con su teléfono, una Samsung de tapa que había comprado usado el año anterior. David se había relajado considerablemente y estaba ayudando a los niños en el área de juegos, un laberinto de tubos de plástico de colores que se extendía hasta el techo. Su risa resonaba por encima del ruido general, y Michelle recordó por qué se había enamorado de él hace 10 años en la universidad. La empleada del McDonald's, una joven hispana llamada Carmen, según su gafete, se acercó con la torta que Michelle había encargado, un pastel rectangular con glaseado rosado y una imagen comestible de Hannah Montana, el ídolo actual de Sara. «¿Están listos para las velas?», preguntó Carmen con una sonrisa amable. «Sí», gritaron los niños al unísono. Michelle reunió a todos alrededor de la mesa principal. Sara se subió a una silla, sus ojos brillando de emoción mientras Michelle encendía las 7 velas.
El restaurante enorme parecía quedar en silencio por un momento mientras los niños cantaban Las Mañanitas en una mezcla caótica de inglés y español. «Pide un deseo, princesa», susurró David cargando a Sara. La niña cerró los ojos con fuerza, sus pequeñas manos juntas como en oración. Después de un momento dramático que arrancó risas de los adultos, sopló las velas de una vez. «¿Qué pediste?», preguntó Jenny. «No puedo decirlo o no se cumplirá», respondió Sara con la seriedad que solo pueden tener los niños de 7 años. El siguiente hora pasó en un torbellino de papel de regalo desgarrado, gritos de alegría y el caos organizado que caracteriza las fiestas infantiles. Sara recibió muñecas, libros para colorear y un set de joyas de juguete que inmediatamente se puso encima del vestido rosa. Alrededor de las 3:30, algunos padres comenzaron a llegar para recoger a sus hijos. Lisa Morrison fue la primera, disculpándose apresuradamente mientras arrastraba a Jenny hacia el estacionamiento. «Tengo que usar el baño», anunció Sara, bajándose de la mesa donde había estado mostrando sus regalos a Tommy y Sofía. «Ve rápido, mi amor», dijo Michelle, ocupada recogiendo los pedazos de papel de regalo que estaban esparcidos por el suelo. El restaurante había comenzado a llenarse más conforme avanzaba la tarde, y ella podía sentir las miradas de otros clientes que claramente querían que terminaran con la fiesta. David estaba en el estacionamiento cargando algunos de los regalos más grandes en el auto. A través de las ventanas de vidrio, Michelle podía verlo reorganizando el maletero, su camisa de polo azul oscurecida por el sudor del calor del desierto. Los minutos pasaron. Tommy preguntó si podía ir a los juegos otra vez, y Sofía se quejó de que tenía sed. Michelle sirvió más Coca-Cola y revisó su teléfono. Las 3:45 p.m. «¿Dónde está Sara?», preguntó Marcus, el niño callado, mirando hacia el área de baños. Un frío repentino corrió por la columna vertebral de Michelle, contrastando bruscamente con el calor del día. Se dio cuenta de que no había visto a Sara en varios minutos. «Debe estar todavía en el baño», murmuró, pero sus pies ya se movían hacia la parte trasera del restaurante. Los baños estaban ubicados en un pasillo estrecho cerca de la cocina, separados del área principal por una pared que bloqueaba la vista directa desde las mesas. Michelle empujó la puerta del baño de mujeres. «Sara, ¿estás ahí, mi amor?». Silencio. Revisó cada uno de los 3 compartimentos. Vacíos. El pánico comenzó como un susurro en su pecho, una sensación que conocía bien de sus años, trabajando en emergencias del hospital. Salió del baño y golpeó la puerta del baño de hombres. «¿Hay una niña ahí adentro? ¿Una niña pequeña con vestido rosa?». Un hombre mayor salió, negando con la cabeza con expresión de preocupación. Michelle corrió de vuelta al área de juegos, su corazón latiendo cada vez más fuerte. Subió por las escaleras del laberinto de tubos, gritando el nombre de Sara, su voz resonando contra el plástico de colores. «¡Sara! ¡Sara!». Los otros niños se habían quedado callados, sintiendo la tensión en el aire. Tommy se había escondido debajo de una mesa, y Sofía comenzó a llorar. David entró corriendo desde el estacionamiento, alertado por los gritos. «¿Qué pasa? ¿Dónde está Sara?». «No la encuentro». La voz de Michelle salió quebrada. «Fue al baño y no ha regresado. David, no la encuentro». La siguiente media hora se convirtió en una pesadilla borrosa. David interrogó a cada empleado del McDonald's mientras Michelle revisaba cada rincón del restaurante por tercera vez. Carmen, la empleada que había traído la torta, llamó al gerente, un hombre nervioso llamado Robert Hayes, que inmediatamente comenzó a revisar las cámaras de seguridad. «Las cámaras del área de juegos no han funcionado en 2 semanas», admitió Hayes, evitando el contacto visual. «Estamos esperando que vengan a repararlas». Michelle sintió como si el suelo se abriera debajo de sus pies.
A las 4:15 p.m., David llamó al 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi hija ha desaparecido. Tiene 7 años. Está en un McDonald's en la avenida Camelback. No la encontramos. La operadora, con voz profesional pero comprensiva, comenzó a hacer las preguntas de rutina mientras Michelle seguía buscando, ahora con la ayuda de otros clientes que se habían ofrecido voluntariamente. Los primeros oficiales de policía llegaron a las 4:22 p.m. El oficial James Rodríguez, un hombre hispano de mediana edad, con ojos cansados pero amables, y la oficial Patricia Wong, una mujer asiático-americana joven que inmediatamente comenzó a establecer un perímetro. Señora Chen, dijo Rodríguez sacando su libreta, necesito que me diga exactamente qué pasó y cuándo vio a Sara por última vez. Michelle intentó controlar su respiración, usando las técnicas que había aprendido para manejar crisis en el hospital. Eran como las 3:30. Dijo que tenía que ir al baño. Yo estaba recogiendo la mesa. Mi esposo estaba en el estacionamiento. Cuando me di cuenta de que había pasado mucho tiempo, fui a buscarla y... Su voz se quebró. ¿Qué llevaba puesto? Un vestido rosa con flores blancas, zapatos blancos, una corona de papel dorado. Es pequeña para su edad, cabello negro hasta los hombros, ojos café. Rodríguez anotaba meticulosamente mientras Wong coordinaba por radio la búsqueda en el área circundante. El gerente Hayes trajo las grabaciones de las cámaras que sí funcionaban, la entrada principal, el drive-thru y una parte del estacionamiento. En las imágenes granuladas en blanco y negro, Michelle pudo verse a sí misma entrando con Sara a las 1:45 p.m. La última imagen clara de Sara era a las 3:28 p.m. caminando hacia los baños. No había imágenes de ella saliendo. Para las 5:00 p.m., el McDonald's se había convertido en una escena del crimen. La cinta policial amarilla bloqueaba la entrada y los detectives del Departamento de Policía de Phoenix habían llegado para tomar el control de la investigación. La detective Sandra Martínez, una mujer latina de unos 40 años, con cabello recogido en un moño severo, se presentó ante los Chen. «Soy la detective Martínez. Vamos a encontrar a Sara, pero necesito que me ayuden con algunas preguntas». David y Michelle fueron separados para sus declaraciones individuales. Michelle se encontró sentada en una mesa del McDonald's, ahora vacío, con Martínez frente a ella y una grabadora entre ambas. «Michelle, sé que esto es muy difícil, pero cada detalle puede ser importante. Cuénteme sobre la relación de Sara con su padre». La pregunta golpeó a Michelle como una bofetada. «¿Qué quiere decir?» Es una pregunta de rutina. En casos de niños desaparecidos, desafortunadamente, muchas veces, «David ama a Sara más que a su propia vida», interrumpió Michelle, su voz temblando de indignación y miedo. «Jamás le haría daño». ¿Han tenido problemas matrimoniales recientemente? Michelle vaciló. Las peleas sobre dinero, los turnos opuestos, la distancia creciente entre ellos, pero nada de eso tenía relación con Sara. «Todos los matrimonios tienen desafíos», dijo finalmente, «pero David nosotros nunca... ¿Conoce a alguien que pudiera querer lastimar a Sara o a su familia?» Michelle negó con la cabeza, sintiéndose perdida en un mundo que ya no reconocía. Esa mañana había estado preocupada por si tendrían suficiente dinero para las decoraciones de la fiesta. Ahora estaba respondiendo preguntas sobre si su esposo podría haber secuestrado a su propia hija. Afuera, el sol del desierto comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Phoenix en tonos naranjas y rosados que Sara siempre había adorado. Michelle recordó cómo su hija se quedaba pegada a la ventana de su apartamento cada tarde, viendo los colores cambiar. El teléfono de Michelle sonó. Era su hermana Janet, quien vivía en Los Ángeles. «Michelle, vi las noticias. Voy para allá». Las noticias. Michelle se dio cuenta con horror de que ya no era solo una familia buscando a una niña perdida. Era una historia,
un caso, algo que la gente vería en la televisión mientras cenaba. Para las 7:00 p.m., las camionetas de los noticieros habían llegado. Michelle podía ver las luces brillantes de las cámaras a través de las ventanas del McDonald's y reporteros con micrófonos esperando en el estacionamiento. La detective Martínez terminó las entrevistas iniciales y se acercó a donde David y Michelle estaban sentados juntos, tomados de las manos por primera vez en meses. «Hemos establecido un centro de comando temporal», explicó Martínez. «Tenemos oficiales revisando cada negocio en un radio de 2 millas. Hemos emitido una alerta Amber y estamos contactando al FBI para apoyo adicional». «¿FBI?», preguntó David, su voz ronca. «En casos de niños desaparecidos, especialmente cuando hay posibilidad de que hayan cruzado líneas estatales, el FBI tiene recursos que nosotros no tenemos». Michelle asintió, aunque las palabras le sonaban distantes y irreales. FBI, alerta Amber, líneas estatales. Todo sonaba como algo de una película de televisión, no como su vida real. «¿Podemos ir a casa?», preguntó. «Por si Sara trata de llamar o...» «Vamos a tener oficiales en su casa también», dijo Martínez gentilmente. «Pero sí, pueden ir. Les recomiendo que traten de descansar si pueden. Mañana va a ser un día muy largo». Mientras David manejaba su Honda Civic por las calles familiares hacia su apartamento en el complejo Desert Palms, Michelle miraba por la ventana a todas las casas iluminadas, preguntándose si Sara podría estar en alguna de ellas. Las calles de Phoenix se veían diferentes ahora, llenas de sombras y posibilidades aterradoras. Su apartamento de 2 recámaras se sentía extrañamente vacío sin la energía constante de Sara. Los regalos de cumpleaños sin abrir estaban apilados en la sala, junto con los globos que comenzaban a desinflarse. La corona de papel dorado que Sara había usado durante el desayuno estaba sobre la mesa de la cocina, donde la había dejado antes de ponerse el vestido rosa. Michelle tomó la corona con manos temblorosas y la presionó contra su pecho, respirando profundamente como si pudiera capturar algún rastro del perfume a shampoo de bebé de Sara. El teléfono de la casa sonó. Michelle corrió a contestar, con el corazón latiendo esperanzado. «Diga». «Es la madre de la niña desaparecida». La voz era de un hombre desconocido, y Michelle sintió un escalofrío. «¿Quién es usted?» «Solo quería decirle que está rezando por ustedes». Michelle colgó, temblando. David la abrazó desde atrás. «Vamos a tener que cambiar el número», murmuró contra su cabello. Ya empezaron las llamadas. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Se quedaron despiertos en la sala, con la televisión prendida en el canal de noticias local, viendo una y otra vez el mismo reportaje sobre Sara. La foto escolar de Sara de 2º grado aparecía en la pantalla mientras la reportera hablaba sobre la búsqueda desesperada de una niña de 7 años desaparecida durante su fiesta de cumpleaños. A las 3:00 a.m., Michelle finalmente se quedó dormida en el sillón, abrazando la corona de papel dorado de Sara. David la cubrió con una manta y se quedó despierto, mirando por la ventana hacia el estacionamiento iluminado, esperando ver una figura pequeña caminando hacia casa. No vino nadie. El primer día de la nueva vida de la familia Chen había terminado, aunque todavía no sabían que su vida anterior jamás regresaría. El domingo amaneció con un calor sofocante que prometía ser aún más brutal que el día anterior. Michelle despertó en el sillón con un dolor punzante en el cuello y la realidad golpeándola como un martillo. Sara seguía desaparecida. La corona de papel dorado estaba arrugada en sus brazos, húmeda por las lágrimas que había derramado durante el sueño fragmentado. David ya estaba despierto en la cocina, preparando café con movimientos mecánicos. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y Michelle notó que llevaba puesta la misma ropa del día anterior.
¿Alguna llamada?, preguntó ella, aunque sabía que él la habría despertado inmediatamente. Nada de la policía, pero el teléfono no ha parado de sonar desde las 5 de la mañana. Reporteros, vecinos, gente extraña. David le pasó una taza de café que ella tomó con manos temblorosas. Desconecté el teléfono de la recámara para que pudieras dormir un poco. A las 7:00 a.m. llegó la hermana de Michelle, Janet, con los ojos enrojecidos por haber manejado toda la noche desde Los Ángeles. Era 3 años menor que Michelle, soltera, y trabajaba como asistente legal en un bufete de abogados de Beverly Hills. Siempre había sido la hermana más estable, la que tenía respuestas para todo. ¿Qué están haciendo?, preguntó Janet después de abrazar a Michelle por lo que pareció una eternidad. ¿Cuál es el plan? No lo sé, admitió Michelle. Esperamos que nos llamen. No pueden solo esperar, dijo Janet con la determinación que Michelle recordaba de su infancia. Tienen que ser proactivos. Tienen que salir y buscarla ustedes mismos. A las 8:30 a.m., la detective Martínez llegó con el agente especial del FBI Robert Thompson, un hombre alto y delgado de unos 50 años, con cabello gris y una presencia que inspiraba confianza. Llevaba un traje azul marino a pesar del calor del desierto. «Señores Chen», dijo Thompson, después de las presentaciones, «quiero que sepan que estamos tratando este caso con la máxima prioridad. Tenemos equipos revisando todas las cámaras de tráfico en un radio de 20 millas del McDonald's y hemos expandido la búsqueda a nivel estatal». Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de comedor del apartamento, con las cajas de cereal de Sarah todavía en el mostrador de la cocina como recordatorios dolorosos de la rutina matutina que faltaba. «Necesitamos hablar sobre la posibilidad de que esto sea un secuestro con motivación económica», continuó Thompson. «¿Han recibido alguna llamada pidiendo rescate?» Michelle y David se miraron. «¿Rescate?», preguntó David. «Agente Thompson, trabajamos en turnos dobles para pagar la renta. No tenemos dinero. Los secuestradores no siempre están bien informados sobre la situación financiera real de las familias», explicó Martínez. «A veces ven una casa en un barrio decente, un auto relativamente nuevo y hacen suposiciones». Thompson abrió un folder grueso y sacó varias fotografías en blanco y negro. «Estas son capturas de las cámaras de tráfico de los semáforos cerca del McDonald's, entre las 3:00 y las 5:00 p.m. de ayer. Queremos que las revisen y nos digan si reconocen algún vehículo o persona». Las imágenes eran granuladas y difíciles de interpretar, pero Michelle las estudió con la intensidad de alguien que busca un diagnóstico en una radiografía. Había docenas de autos, sedanes, SUVs, camionetas. Ninguno le parecía familiar. David señaló una camioneta blanca en una de las fotos. «Creo que vi una camioneta blanca en el estacionamiento ayer, pero no estoy seguro». Thompson hizo una nota. «¿Vieron al conductor?» «No, lo siento. Estaba cargando regalos en el auto, no estaba prestando atención». Janet, que había estado callada durante la conversación, finalmente habló. «¿Qué hay sobre los empleados del McDonald's? ¿Los han investigado?» «Estamos verificando los antecedentes de todo el personal que estaba trabajando ayer», respondió Martínez. «Hasta ahora, nada sospechoso». A las 10:00 a.m., Thompson sugirió que hicieran una conferencia de prensa. «La exposición mediática puede ser muy útil en estos casos. Alguien pudo haber visto algo importante sin darse cuenta». Michelle se sintió enferma ante la idea. «No sé si puedo hablar frente a las cámaras». «Yo lo haré», dijo David firmemente. «Si hay alguna posibilidad de que ayude a encontrar a Sarah, lo haré». La conferencia de prensa se organizó en el estacionamiento del McDonald's a las 2:00 p.m. Michelle no podía creer cuántos reporteros habían llegado. Equipos de Phoenix, Tucson e incluso algunos de Las Vegas y Los Ángeles.
Las camionetas de noticias llenaban el estacionamiento y los cables de las cámaras se extendían como serpientes negras por todo el asfalto caliente. David se paró frente a un bosque de micrófonos, con Michelle a su lado, tomándolo del brazo para sostenerse. El sol era implacable, y ella podía sentir el sudor corriendo por su espalda debajo de la blusa azul que había elegido, porque era el color favorito de Sarah. «Mi nombre es David Chen», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Mi hija Sarah desapareció ayer durante su 7º cumpleaños. Es una niña hermosa, inteligente, llena de vida. Alguien tiene que haberla visto». Hizo una pausa, tragando saliva visiblemente. Michelle podía sentir las cámaras enfocándose en cada expresión de dolor en su rostro. «Sarah, si nos estás viendo, queremos que sepas que te amamos y que vamos a encontrarte. Y si alguien la tiene...» La voz de David se quebró. Por favor, devuélvanos a nuestra hija. Es todo lo que tenemos». Las preguntas de los reporteros vinieron como una avalancha. «Señor Chen, ¿la policía los considera sospechosos? ¿Habían tenido problemas con Sarah anteriormente? ¿Es cierto que las cámaras de seguridad no estaban funcionando?» La detective Martínez intervino para terminar la conferencia después de 10 minutos, que se sintieron como horas. Michelle y David fueron escoltados de vuelta a su auto mientras los reporteros gritaban más preguntas. Esa tarde, el teléfono en el apartamento de los Chen no paró de sonar. La primera llamada fue de la madre de Michelle en San Diego. «Mija, acabo de ver las noticias, voy para allá». Luego llamó el jefe de David de la fábrica de semiconductores. «Dave, tómate todo el tiempo que necesites. El trabajo estará aquí cuando regreses». Pero también llegaron llamadas menos bienvenidas. Una mujer que afirmaba ser psíquica insistía en que había tenido una visión de Sarah en una casa azul cerca de un desierto. Un hombre con acento extraño decía que había visto a Sarah en una gasolinera en Flagstaff, a 2 horas al norte. La que más perturbó a Michelle fue una llamada de una mujer joven que lloraba. «Soy madre también», sollozó la desconocida. «No puedo imaginar lo que están pasando. Solo quería que supieran que estoy rezando por ustedes». Después de colgar, Michelle se quedó sentada en silencio, abrumada por la realización de que su tragedia personal se había convertido en algo público, en entretenimiento para desconocidos. El lunes por la mañana, equipos de voluntarios comenzaron a llegar al centro de comando temporal que había establecido la policía en un centro comunitario cerca del McDonald's. Michelle se sorprendió por la cantidad de gente, vecinos que apenas conocía, compañeros de trabajo de David, incluso extraños que simplemente habían visto las noticias y querían ayudar. Janet había organizado un sistema para coordinar las búsquedas, dividiendo el área en cuadrículas y asignando equipos a cada sección. Había mapas extendidos sobre mesas plegables, walkie-talkies prestados por una tienda local de electrónicos y termos de café donados por una cafetería cercana. «Vamos a encontrarla», le dijo Janet a Michelle mientras revisaban los mapas. «Con toda esta gente buscando, alguien va a encontrar algo». Michelle quería creer en el optimismo de su hermana, pero cada hora que pasaba sin noticias hacía que la esperanza se sintiera más como negación. Los equipos de búsqueda salieron en grupos de 4 o 5 personas, algunos a pie y otros en autos. Revisaron cada arbusto, cada edificio abandonado, cada barranco en el desierto que rodeaba Phoenix. Las temperaturas alcanzaron los 110 grados Fahrenheit, pero los voluntarios persistieron, bebiendo agua constantemente y tomando descansos en la sombra cuando era necesario. Michelle y David se unieron a uno de los equipos que buscaba en un área residencial al este del McDonald's. Era surreal caminar por calles normales, tocando puertas y preguntando a extraños si habían visto a su hija.
La mayoría de la gente era amable y comprensiva, invitándolos a revisar sus patios traseros y ofreciendo agua fría. Pero algunos encuentros fueron más difíciles. En una casa con un jardín descuidado, un hombre mayor abrió la puerta solo lo suficiente para asomar la cabeza. «No he visto nada», dijo bruscamente, «y no quiero que estén molestando a mi familia». En otra casa, una mujer de mediana edad los recibió con simpatía, pero luego comentó: «¿No creen que deberían haber estado vigilándola mejor? Digo, en un lugar público como ese». David tuvo que tomar a Michelle del brazo y alejarla antes de que pudiera responder. Esa tarde recibieron su primera pista potencial. Una mujer llamada Rosa Mendoza, que trabajaba como cajera en un supermercado a 3 cuadras del McDonald's, llamó para reportar que había visto a una niña que podría ser Sara. Era como a las 4:30 del sábado, explicó Mendoza a la detective Martínez. Una niña pequeña con un vestido rosa. Estaba con un hombre, pero ella parecía estar llorando. Michelle sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Cómo era el hombre? Mayor, tal vez 50 años, cabello canoso, alto, llevaba una camisa de mezclilla. La descripción no le sonaba familiar, pero Thompson ordenó inmediatamente que revisaran todas las cámaras de seguridad del supermercado. Las imágenes mostraron efectivamente a un hombre mayor con una niña pequeña, pero la calidad era demasiado pobre para confirmar si era Sara. «Vamos a distribuir esta imagen», dijo Thompson, «a ver si alguien más los vio». El martes por la mañana, la historia había llegado a los noticieros nacionales. Michelle despertó para encontrar camionetas de CNN y Fox News en el estacionamiento de su complejo de apartamentos. Janet había tenido que contratar a un abogado especializado en casos de alta publicidad solo para manejar las solicitudes de entrevistas. «Es demasiado», le dijo Michelle a David mientras se escondían en su recámara con las cortinas cerradas. «No puedo salir sin que alguien me tome fotos». David asintió, luciendo agotado. Había perdido al menos 10 libras en 3 días, y sus ojos tenían una mirada hueca que Michelle no había visto nunca. El agente Thompson llegó esa tarde con noticias mixtas. «La buena noticia es que estamos recibiendo cientos de llamadas con posibles avistamientos», dijo. «La mala noticia es que hasta ahora ninguna ha resultado ser confiable. Había habido reportes de Sara desde California hasta Texas, desde Canadá hasta México. Una mujer en Denver juraba haberla visto en un aeropuerto. Un hombre en El Paso insistía en que había visto a Sara en un restaurante de comida rápida». «¿Cómo sabemos cuáles son reales?», preguntó Michelle. «Por eso necesitamos que ustedes revisen cada imagen que nos mandan», explicó Thompson. «Nadie conoce a Sara mejor que ustedes». Los días comenzaron a mezclarse en una rutina surreal. Mañanas, revisando fotos borrosas de niñas pequeñas enviadas por desconocidos de todo el país. Tardes, uniéndose a equipos de búsqueda en el desierto, donde el calor era tan intenso que el aire parecía ondular como agua. Noches sin dormir, esperando llamadas telefónicas que nunca llegaban. El jueves, una semana después de la desaparición, Michelle tuvo su primer ataque de pánico. Estaba en el supermercado comprando provisiones para los voluntarios cuando de repente no pudo respirar. El pasillo de cereales se llenó de luces brillantes y ella se desplomó entre las cajas de Frosted Flakes que Sara siempre había preferido. Una empleada del supermercado llamó una ambulancia, pero para cuando llegó, Michelle había recuperado el control. Sin embargo, el médico de emergencias insistió en que necesitaba descansar. «Señora Chen», le dijo el doctor Rodríguez en el hospital, «entiendo que está pasando por lo peor que puede pasarle a una madre, pero no va a ayudar a Sara si usted se enferma». Esa noche, David finalmente la convenció de tomar un sedante suave que había recetado el doctor. Fue la primera vez en una semana
que durmió más de 2 horas seguidas. El viernes llegó con una pista que parecía más prometedora. Un conductor de camión llamado Bill Martínez, sin relación con la detective, reportó haber visto una camioneta blanca con placas de Arizona en una parada de camiones cerca de la frontera con Nuevo México. Había un hombre con una niña pequeña, le dijo a Thompson por teléfono. La niña no se veía bien, parecía muy callada, muy asustada. Esta vez, las autoridades de Nuevo México se involucraron en la búsqueda. Se establecieron retenes en las carreteras principales y los medios locales difundieron la historia. Michelle y David manejaron hasta la parada de camiones con un equipo del FBI, con la esperanza de encontrar más testigos. El lugar era exactamente como Michelle se había imaginado, sucio, lleno de humo de cigarrillos, con hombres de miradas duras que evitaban el contacto visual. Pero el dueño de la parada, un hombre llamado Joe Herrera, fue cooperativo. Sí, recuerdo haber visto una camioneta blanca, confirmó. Pero esto fue como el domingo por la noche, no el sábado, y el hombre parecía ser el abuelo de la niña. Ella lo llamaba abuelo. Michelle sintió que se le desplomaba el corazón. Sara nunca había conocido a ninguno de sus abuelos. Todos habían muerto antes de que ella naciera. El sábado marcó una semana completa desde la desaparición. Los voluntarios todavía llegaban al centro de comando, pero en números menores. Las camionetas de noticias se habían ido a cubrir otras historias. La atención del público, tan intensa al principio, comenzaba a dispersarse. Thompson se reunió con los Chen esa tarde para hablar sobre el futuro de la investigación. No vamos a renunciar, les aseguró. Pero tengo que ser honesto con ustedes. Después de la primera semana, las estadísticas, se vuelven más complicadas. Michelle sabía lo que estaba tratando de decirle sin decirlo directamente. Había trabajado en suficientes emergencias hospitalarias para entender que cada hora que pasaba reducía las posibilidades de que Sara fuera encontrada con vida. Esa noche, sentados en su sala con las cortinas cerradas y el teléfono finalmente silencioso, Michelle y David hablaron por primera vez realmente desde la desaparición. ¿Crees que está muerta?, preguntó Michelle, las palabras saliendo como cristales rotos. David tardó mucho en responder. No lo sé, admitió finalmente, pero no puedo pensar en eso. Si pienso en eso, no voy a poder seguir buscándola. Michelle asintió, entendiendo. La esperanza se había convertido en una elección deliberada, no en un sentimiento natural. Cada día tenían que decidir conscientemente seguir creyendo que Sara estaba viva, en algún lugar, esperando ser encontrada. Los Chen no sabían que su historia estaba a punto de tomar un giro que los llevaría por caminos más oscuros de los que jamás habían imaginado, y que la verdad sobre lo que le había pasado a Sara ese día en el McDonald's era más compleja y perturbadora de lo que cualquier teoría que habían considerado. El domingo por la mañana, exactamente 8 días después de la desaparición, Michelle despertó con una certeza extraña. Algo había cambiado durante la noche, aunque no sabía qué. Se levantó temprano y preparó café, esperando que el día le trajera respuestas. No tenía idea de que las respuestas, cuando finalmente llegaran 10 años después, serían más aterradoras que todas sus pesadillas combinadas. 10 años después, mayo 15, 2020, Michelle Chen despertó como siempre lo hacía cada 15 de mayo desde 2010, con un peso aplastante en el pecho y la fecha grabada a fuego en su conciencia. 41 años, cabello con algunas canas prematuras que se negaba a teñir, y líneas de expresión que contaban la historia de una década de dolor contenido. El apartamento en Scottsdale era más grande que aquel de Desert Palms, donde habían vivido cuando Sara desapareció. David había recibido una promoción en 2015 y Michelle había regresado a trabajar como enfermera en el Hospital Mayo Clinic después de 2 años de terapia intensiva.
Podían permitirse un lugar mejor, pero ninguna mejora material podía llenar el vacío que Sara había dejado. La recámara extra permanecía exactamente como la habían arreglado en 2012, cuando todavía tenían esperanzas de que Sara regresara. Paredes rosadas, una cama individual con edredón de mariposas y estantes llenos de libros para una niña que ahora tendría 17 años. Michelle sabía que era un comportamiento obsesivo, pero David nunca había sugerido cambiar nada. Su matrimonio había sobrevivido cuando las estadísticas decían que no debería haberlo hecho. Habían ido a terapia de pareja durante 3 años, aprendiendo a comunicarse a través del trauma compartido. Algunos días eran más fáciles que otros. David había desarrollado una rutina de ejercicio obsesiva que lo mantenía fuera de casa durante horas, mientras Michelle se había sumergido en su trabajo hasta convertirse en la enfermera más solicitada del turno de noche. Nunca habían intentado tener más hijos. Era una conversación que habían evitado cuidadosamente durante una década, como caminar alrededor de un cráter en el centro de sus vidas. Ese viernes por la mañana, Michelle siguió su ritual del 15 de mayo. Preparó café extra fuerte, se sentó en la mesa de la cocina con el álbum de fotos de Sara y repasó cada imagen como si pudiera encontrar una pista que había pasado por alto durante los últimos 10 años. Sara a los 2 años, construyendo castillos de arena en Mission Beach, en San Diego. Sara a los 4 años, perdiendo su primer diente y sonriendo con un hueco adorable. Sara a los 6 años, orgullosa en su uniforme de primer grado en Desert Hills Elementary, y la última foto profesional, tomada en la escuela apenas 3 semanas antes de su desaparición. Sara con 7 años, sonriendo con confianza hacia la cámara, con su cabello negro brillante y sus ojos café llenos de vida. David encontró a Michelle en la cocina a las 8:30 am, como siempre hacía en esta fecha. «¿Cómo dormiste?», preguntó, aunque ambos sabían la respuesta. Ninguno de los dos dormía bien el 14 de mayo. «Bien», mintió Michelle cerrando el álbum. «¿Vas a ir a trabajar?». David había pedido el día libre, como hacía cada año. Su jefe actual era comprensivo. La historia de Sara había seguido siendo noticia local durante años, y la mayoría de la gente en Phoenix conocía a los Chen como esa familia cuya hija desapareció. «Pensé que podríamos ir al cementerio», sugirió David suavemente. No había un cuerpo en el cementerio Desert Lawn, solo una lápida pequeña que habían instalado en 2015 después de que un juez declarara a Sara legalmente muerta. La inscripción decía simplemente: Sara Chen, 2003-2010, nuestra princesa para siempre. Michelle había peleado contra la declaración de muerte durante 5 años, pero finalmente había cedido cuando se dieron cuenta de que necesitaban el cierre legal para seguir adelante financieramente. «Tal vez más tarde», dijo Michelle. La visita al cementerio siempre la dejaba sintiéndose vacía de una manera que no podía explicar. Era difícil llorar por alguien cuando una parte de ti seguía creyendo que podría estar viva. A las 10:00 am llegó Janet, como había hecho cada 15 de mayo durante los últimos 5 años. Se había mudado a Phoenix en 2013 para estar más cerca de Michelle, y ahora trabajaba como administradora en un bufete de abogados local. Nunca se había casado, y Michelle sospechaba que su dedicación a ayudar con el caso de Sara había consumido gran parte de su energía emocional para relaciones románticas. «Traje bagels», anunció Janet, entrando con una bolsa de papel y expresión determinada. «Y café de esa cafetería cara que te gusta». Las 3 personas se sentaron alrededor de la mesa de la cocina en un silencio cómodo. Después de 10 años, habían desarrollado una rutina para estos aniversarios: estar juntos sin sentir la necesidad de llenar el silencio con palabras vacías de consuelo. A las 11:30 am, Michelle recibió una llamada de la detective Martínez,
quien ahora era Capitana Martínez y había mantenido contacto regular con la familia durante toda la década. Michelle, solo quería que supieras que sigue siendo un caso activo, dijo Martínez con la voz cálida pero profesional que Michelle había llegado a asociar con malas noticias suavizadas. Revisamos todas las pistas nuevas que llegan, y el FBI todavía tiene el caso en su base de datos de niños desaparecidos. ¿Algo nuevo este año?, preguntó Michelle, aunque sabía la respuesta. No este año, pero nunca sabemos cuándo puede aparecer algo. Era la misma conversación que tenían cada aniversario. Michelle apreciaba que Martínez se mantuviera en contacto, pero las palabras se habían vuelto rituales vacíos. Después de colgar, Janet sugirió que salieran a almorzar, algo que normalmente hacían para evitar quedarse en casa todo el día hundiéndose en recuerdos. Eligieron un pequeño restaurante mexicano en Old Town Scottsdale, un lugar que nunca habían visitado con Sarah y por lo tanto no tenía asociaciones dolorosas. Michelle pidió enchiladas que no tenía intención de comer, mientras David jugaba distraídamente con su teléfono. Era durante estos momentos que Michelle se daba cuenta de cuánto habían envejecido todos. Janet tenía arrugas alrededor de los ojos que no habían estado ahí en 2010. David había desarrollado una calvicie incipiente y había engordado alrededor del abdomen. Y Michelle sabía que ella misma parecía mayor de sus 41 años, como si la preocupación constante hubiera acelerado el proceso de envejecimiento. Regresaron a casa alrededor de las 3:00 p.m. Michelle se había puesto de acuerdo con su supervisor en el hospital para no trabajar ese día, y David había cancelado una reunión importante. Era como si el 15 de mayo existiera fuera del tiempo normal, un día que pertenecía completamente a Sarah. A las 4:15 p.m., exactamente la hora en que David había llamado al 911 10 años antes, el teléfono de la casa sonó. Michelle lo ignoró inicialmente. Durante años habían recibido llamadas de reporteros, investigadores privados y ocasionalmente personas enfermas que afirmaban conocer el paradero de Sarah. Habían aprendido a filtrar estas intrusiones, pero el teléfono siguió sonando y sonando. ¿Vas a contestar?, preguntó Janet, mirando el identificador de llamadas que mostraba número privado. Michelle suspiró y levantó el auricular. ¿Diga? ¿Michelle Chen? La voz era de un hombre mayor, con un acento que no pudo identificar inmediatamente. Algo en el tono hizo que se le erizara la piel. ¿Quién habla? Mi nombre no es importante, pero lo que tengo que decirle sobre Sarah sí lo es. Michelle sintió que el mundo se detenía. David y Janet, que habían estado conversando en voz baja, se quedaron completamente callados al ver su expresión. ¿Quién es usted?, repitió, su voz apenas un susurro. Alguien que sabe la verdad sobre lo que pasó ese día en el McDonald's. Las manos de Michelle comenzaron a temblar tan violentamente que casi deja caer el teléfono. David se acercó y activó la función de altavoz. ¿Dónde está mi hija?, preguntó Michelle, las palabras saliendo como un grito estrangulado. Hubo una pausa larga antes de que el hombre respondiera. Su hija está muerta, señora Chen. Murió el día que desapareció, pero no fue como ustedes piensan. Janet había sacado su teléfono y estaba marcando el 911. David había agarrado la grabadora digital que habían comprado años antes para documentar cualquier llamada relacionada con Sarah. ¿Cómo murió?, preguntó Michelle, sorprendida por la firmeza de su propia voz. No fue un secuestro aleatorio, no fue un pedófilo, no fue un accidente. El hombre hizo otra pausa. Fue alguien que conocían. Michelle sintió que las piernas se le aflojaban. Se sentó pesadamente en una silla de la cocina, con David sosteniendo su hombro. ¿Quién?, susurró. Eso es lo que tienen que descubrir ustedes. Pero les voy a dar una pista. Revisen las fotos de la fiesta de cumpleaños otra vez. Miren quién falta en las fotos después de las 3:30.
¿Por qué nos está diciendo esto ahora?, preguntó David, hablando por primera vez. «Porque me estoy muriendo», respondió el hombre simplemente. «Cáncer de pulmón. Los doctores dicen que tengo tal vez un mes, y hay cosas que no puedo llevarme a la tumba». Michelle intentó procesar lo que estaba escuchando. «Usted participó en...». «No directamente, pero sabía lo que había pasado y no hice nada al respecto». Su voz sonaba cansada, derrotada. «He vivido con eso durante 10 años». Janet regresó corriendo a la cocina. «La policía viene en camino», susurró. El hombre debió haber escuchado. «No va a servir de nada que rastreen esta llamada», dijo. «Estoy usando un teléfono desechable y para cuando lleguen ya me habré ido». «Pero Michelle, David, si realmente quieren saber la verdad, busquen las respuestas en las personas que estuvieron ahí ese día». «¿Qué quiere decir?», preguntó Michelle desesperadamente. «Uno de los adultos que estaba en esa fiesta de cumpleaños sabe exactamente lo que le pasó a Sarah. Y esa persona ha estado viviendo con el secreto todo este tiempo». La línea se quedó silenciosa por un momento, y Michelle pensó que había colgado. «¿Sigue ahí?», preguntó. «Sarah tenía puesto el vestido rosa con flores blancas», dijo el hombre suavemente. «Y la corona de papel dorado. Sus últimas palabras fueron: quiero ir a casa con mami». La línea se cortó. Michelle se quedó sentada con el teléfono en la mano, temblando incontrolablemente. David la abrazó mientras Janet volvía a llamar a la policía para reportar la conversación. Durante 10 años, Michelle había imaginado cientos de escenarios sobre lo que podría haberle pasado a Sarah. Había tenido pesadillas sobre secuestradores, pedófilos, accidentes terribles, pero nunca había considerado seriamente la posibilidad de que alguien conocido hubiera estado involucrado. La capitana Martínez llegó a la casa en menos de 20 minutos, acompañada del agente del FBI Thompson, quien ahora tenía cabello completamente blanco, pero seguía trabajando en casos de niños desaparecidos. «Reproduzcan la grabación», pidió Martínez inmediatamente. Escucharon la conversación 3 veces, con Thompson tomando notas detalladas. Michelle estudió las expresiones de ambos oficiales, buscando pistas sobre qué pensaban de la llamada. «¿Creen que es legítimo?», preguntó David finalmente. Thompson se recargó en su silla. Los detalles sobre la ropa de Sarah no eran información pública. Solo las personas que estuvieron ahí ese día sabrían sobre la corona de papel dorado. Michelle sintió un escalofrío. La corona había sido mencionada en los reportes policiales, pero nunca en los medios de comunicación. «¿Qué hay sobre rastrear la llamada?», preguntó Janet. «Ya lo intentamos», respondió Martínez. «Teléfono desechable, como dijo. Pero vamos a trabajar con las compañías telefónicas para ver si podemos triangular la ubicación aproximada desde donde se hizo la llamada». Thompson abrió el archivo grueso del caso de Sarah que había traído consigo. «Vamos a necesitar revisar todo otra vez. Cada persona que estuvo en esa fiesta, cada empleado del McDonald's, cada padre que recogió a un niño». Michelle se dio cuenta de que recordaba perfectamente quién había estado ahí ese día. Los nombres y las caras estaban grabados en su memoria. Jenny Morrison y su madre Lisa, Tommy Reeves, Sofía García, Marcus Johnson, Carmen la empleada, Robert Hayes, el gerente. La persona en el teléfono dijo que miráramos las fotos después de las 3:30, dijo Michelle lentamente. Dijo que alguien falta en las fotos. David ya estaba sacando el álbum de fotos de la fiesta. Habían revisado estas imágenes miles de veces durante los años, pero nunca habían estado buscando específicamente quién no aparecía en las fotos más tardías. Las primeras fotos mostraban a todos los niños y adultos, tomadas entre las 2:00 y las 3:30 p.m. Michelle pudo verse a sí misma sirviendo pastel, David ayudando a los niños en los juegos, los padres conversando o revisando sus teléfonos,
Pero en las fotos tomadas después de las 3:30, después de que Sarah había ido al baño, había notablemente menos adultos. Lisa Morrison ya se había ido, dijo Michelle, señalando las fotos. Se llevó a Jenny temprano para una cita médica. Thompson hizo una nota. ¿Qué más recuerdan sobre Lisa Morrison? Michelle y David se miraron. La verdad era que no sabían mucho sobre Lisa. Era una de esas madres de la escuela con las que tenías interacciones superficiales. Sonrisas educadas durante las juntas de padres, conversaciones breves durante las recogidas después de clases. Era madre soltera, recordó Michelle. Jenny mencionaba que su papá no vivía con ellas y siempre parecía tener prisa. ¿Alguna vez notaron algo extraño en su comportamiento hacia Sarah o hacia otros niños?, preguntó Martínez. Michelle negó con la cabeza. No que recuerde, pero tampoco la conocíamos bien. Thompson cerró el archivo y se levantó. Vamos a comenzar haciendo verificaciones de antecedentes actualizadas en todos los adultos que estuvieron presentes ese día. Y vamos a intentar localizar a esta persona que llamó. Después de que se fueron los oficiales, Michelle, David y Janet se quedaron sentados en la sala, abrumados por las posibilidades que la llamada había abierto. ¿Crees que es posible?, preguntó Janet finalmente. ¿Que alguien que conocían? Michelle no pudo terminar la pregunta, pero todos entendían lo que estaba preguntando. ¿Era posible que durante 10 años hubieran estado buscando a un extraño, cuando la persona responsable de la desaparición de Sarah había estado en su círculo de conocidos todo este tiempo? Esa noche, Michelle no pudo dormir. Se quedó despierta, repasando cada interacción que había tenido con los padres de los amigos de Sarah, cada conversación casual en el estacionamiento de la escuela, cada encuentro aparentemente inocente. Por primera vez en 10 años, tenía una nueva dirección para su dolor y su esperanza. No sabía si la llamada telefónica los llevaría finalmente a la verdad sobre Sarah, o si sería simplemente otra pista falsa en una década llena de ellas. Pero por primera vez desde 2010, Michelle Chen tenía la sensación de que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre la desaparición de su hija. Lo que no sabía era que la verdad sería más perturbadora y más cercana a casa de lo que jamás había imaginado. La investigación renovada duró solo 3 días. El martes 18 de mayo, Thompson llegó a la casa de los Chen con una expresión que Michelle había aprendido a reconocer durante los años. La cara de alguien que trae noticias que cambiarán todo para siempre. Encontramos al hombre que llamó, dijo sin preámbulos. Se llama Robert Hayes. Michelle sintió que se le detenía el corazón. Robert Hayes, el gerente del McDonald's, él mismo. Está internado en el Hospital San José con cáncer terminal, tal como dijo en la llamada. David se sentó pesadamente en el sofá. ¿Él se llevó a Sarah? Thompson negó con la cabeza. No directamente, pero sabía quién lo hizo. Y hemos arrestado a esa persona esta mañana. Michelle apenas podía respirar. ¿Quién? Lisa Morrison. El nombre cayó como una piedra en agua quieta, enviando ondas de shock por toda la habitación. Michelle recordó a la mujer rubia y nerviosa que siempre parecía tener prisa, que había recogido a Jenny temprano de la fiesta por una cita médica. Thompson continuó con voz profesional pero gentil. Hayes confesó todo ayer en su lecho de muerte. Lisa Morrison había estado teniendo problemas financieros severos. Había perdido su trabajo 2 meses antes de la fiesta y estaba a punto de ser desalojada de su apartamento. ¿Pero qué tiene que ver eso con Sarah?, preguntó David confundido. Morrison había conocido a un hombre en Internet, alguien con intereses no apropiados hacia niños pequeñas. Él le había ofrecido $50,000 por una niña de cierta edad y apariencia física. Michelle sintió náuseas. No,
Sara coincidía exactamente con lo que él buscaba. 7 años, cabello oscuro, pequeña para su edad. Thompson hizo una pausa. Morrison no planeó hacerlo en la fiesta, pero cuando vio la oportunidad, cuando Sara fue sola al baño, las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Michelle. ¿Cómo? Había tanta gente. Hayes confesó que Morrison le pidió que distrajera al personal y a los clientes. Le dijo que había visto a una mujer sospechosa merodear cerca de los baños y que necesitaban revisar algo. Mientras Hayes organizaba una pequeña conmoción en el área principal del restaurante, Morrison tomó a Sara por la puerta trasera de emergencia. David tenía la cabeza entre las manos, pero ella se fue antes de que nos diéramos cuenta de que Sara había desaparecido. Exactamente. Regresó por Jenny, actuó normal y nadie sospechó nada. Sara ya estaba en su auto para entonces. Michelle no podía dejar de temblar. ¿Dónde está Sara ahora? Thompson la miró con ojos llenos de compasión. Michelle, Sara murió esa misma noche. Morrison la entregó al hombre como estaba planeado, pero algo salió mal. Cuando él se dio cuenta de que la niña estaba siendo buscada activamente por la policía, entró en pánico. ¿Dónde está mi hija?, susurró Michelle. Encontramos sus restos esta mañana en el desierto, al este de Phoenix. Morrison nos llevó al lugar después de confesar. El silencio que siguió fue total y aplastante. Michelle sintió como si una parte de ella hubiera muerto en ese momento, la parte que durante 10 años había mantenido viva la esperanza de que Sara estuviera en algún lugar, creciendo, esperando volver a casa. Hayes dijo que había querido confesar durante años, continuó Thompson suavemente, pero tenía miedo de ir a prisión. Solo cuando supo que se estaba muriendo, encontró el coraje. ¿Y el otro hombre?, preguntó David con voz ronca. Murió en un accidente automovilístico en 2013. Hayes lo sabía, por eso finalmente habló. Michelle se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, mirando hacia las montañas que rodeaban Phoenix. Durante 10 años había imaginado que Sara podría estar en algún lugar allá afuera, y ahora sabía que lo había estado, pero no de la manera que había esperado. ¿Lisa Morrison?, preguntó finalmente. ¿Qué va a pasar con ella? Cargos de asesinato en primer grado, secuestro y tráfico de menores. Pasará el resto de su vida en prisión. David se acercó a Michelle y la abrazó desde atrás. Ambos se quedaron mirando por la ventana, procesando una verdad que era de alguna manera más terrible que todas las posibilidades que habían imaginado. Una madre había vendido a su hija por dinero. Una madre como ella. Michelle Chen se sentó en el banco frente a la tumba de Sara, donde ahora descansaban realmente sus restos. La lápida nueva decía: Sara Chen, 2003-2010, nuestra princesa que finalmente llegó a casa. El proceso judicial había sido rápido. Lisa Morrison se había declarado culpable y había sido sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, Michelle había aprendido detalles que la perseguirían para siempre. Cómo Morrison había ganado la confianza de Sara durante meses antes de la fiesta, cómo había planeado cuidadosamente cada detalle, cómo había vivido con el dinero ensangrentado durante años mientras fingía simpatía por los Chen. Jenny Morrison, ahora de 18 años, había testificado contra su madre. La niña tímida de 7 años se había convertido en una joven seria que llevaba el peso de saber que su madre había asesinado a su mejor amiga de la infancia. David se acercó por el sendero del cementerio, llevando las flores favoritas de Sara, margaritas blancas y rosadas. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sentándose junto a Michelle en el banco. Diferente, respondió ella honestamente. Durante 10 años no supe si debía llorar su muerte o esperar su regreso. Ahora finalmente puedo llorarla. Habían comenzado terapia otra vez.
esta vez para procesar no solo la pérdida, sino también la traición. Era difícil reconciliar el hecho de que una persona en quien habían confiado, aunque fuera superficialmente, había sido capaz de algo tan monstruoso. ¿Te arrepientes de saber la verdad?, preguntó David. Michelle consideró la pregunta. La incertidumbre había sido una tortura, pero la verdad era una herida diferente tipo de dolor. No, dijo finalmente. Sara merecía que supiéramos qué le pasó. Merecía justicia. Se sentaron en silencio, viendo cómo el sol del desierto se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo con los colores que Sara siempre había amado. En la distancia, Phoenix se extendía como un mar de luces, una ciudad donde una familia había perdido todo en un día soleado de mayo y donde 10 años después finalmente habían encontrado la paz que viene con la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Michelle sabía que siempre cargaría con la pregunta de ¿qué hubiera pasado si? Pero también sabía que Sara, dondequiera que estuviera ahora, finalmente podía descansar en paz. Y tal vez, con el tiempo, ellos también podrían hacerlo. La historia de Sara Chen se había convertido en una advertencia sobre cómo el mal puede esconderse detrás de las caras más ordinarias, y sobre cómo la verdad, aunque llegue tarde, siempre vale la pena conocerla. En el banco del cementerio, 2 padres que habían perdido todo aprendieron que a veces el final de una búsqueda no trae el alivio que esperabas, pero trae algo igualmente valioso: la posibilidad de finalmente comenzar a sanar. Esta impactante historia basada en casos reales nos recuerda que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre merece ser conocida. La familia Chen vivió una década de incertidumbre antes de descubrir que el mal puede esconderse detrás de las personas más insospechadas. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Crees que Lisa Morrison merecía una sentencia aún más severa? ¿Has vivido alguna experiencia similar donde alguien cercano no era quien aparentaba ser? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer sus reflexiones sobre estos casos tan complejos. Si te impactó esta historia, no olvides darle like al video para que YouTube la recomiende a más personas. Y suscríbete al canal para no perderte más casos reales como este. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te mantendrá al borde de tu asiento.